Soy el doctor Iván Schwartzman, urólogo de la Fundación Puigvert. Me dedico especialmente a la enucleación prostática con láser. Hoy les hablaré de la enucleación prostática en block con el láser Solid Thulium Fiber. No tengo conflictos de interés que declarar. El paciente que les voy a presentar es un varón de 80 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia y un pinzamiento lumbar a nivel de L2. En tratamiento con finasterida desde hace varios años, con un volumen prostático de 73 centímetros cúbicos, un IPSS de 22 y una calidad de vida de 4. El PSA es de 2,4 multiplicado por 2 por el tratamiento con finasterida, serían 4,8 nanogramos por mililitro. Esta es la flujometría del paciente, que es bastante desastrosa, con un Qmax de 4,9 y una micción muy entrecortada. Los parámetros de láser que utilizamos en el pedal de corte, 1.5 joules, 40 Hz y pulso corto, y en el pedal de coagulación utilizamos 0.8 joules, 30 Hz y pulso largo. La diferencia entre pulsos es muy importante para conseguir este efecto de corte y de coagulación con el láser. Empecemos por el principio. Al progresar por la uretra y sobre todo a nivel de la uretra membranosa, debemos hacerlo con mucha suavidad. Este es el punto donde se producen muchas estenosis de uretra. Si no podemos progresar fácilmente, se puede intentar hacer una dilatación, una uretrotomía interna y si es muy difícil, colocar una sonda y suspender el procedimiento. Cuando hacemos la cistoscopia, la posición de los meatos ureterales con respecto al cuello de la vejiga nos dará una idea de qué tan alta es la probabilidad de lesionarlos durante la cirugía. Esto debe ser tomado en cuenta para decidir qué técnica utilizamos y qué tanto cuidado debemos tener al empezarlo. Todas mis cirugías, ya sean en block, en 2 o en 3 lóbulos, las empiezo definiendo la white line. La white line es una línea virtual, imaginaria, que hacemos por delante del esfínter urinario. Usamos de referencia el esfínter urinario y liberamos la mucosa y unos milímetros de adenoma del esfínter. Suelo hacer la línea con el pedal de coagulación, aunque es más lento. La mucosa en este punto suele sangrar bastante, aunque no va a ser un sangrado que ponga en peligro la vida del paciente, sí va a disminuir la visibilidad. Y hacer la white line, definir la white line, es una maniobra de precisión. Estamos trabajando muy cerca del esfínter urinario y debemos evitar errores y debemos evitar lesionarlo. Por eso empezar un poco más lento con el pedal de coagulación para incidir la mucosa en este punto es recomendable, sobre todo en los primeros casos. Vamos a unir la incisión de anterior a posterior con una ampliación de posterior a anterior. Aquí podemos ver la diferencia en este efecto que les había comentado. La mucosa uretral suele sangrar. Con el HoLEP, a pesar de utilizar también los valores de coagulación, el efecto hemostático es menor. Y esta es una de las ventajas que presenta el Thulium Fiber con respecto al Holmium. Una mejor hemostasia inmediata es igual a una mejor visibilidad. Luego yo empiezo haciendo una incisión al lado del verum montanum para tener acceso al plano posterior. Aquí empezamos por el plano posterior izquierdo, después de incidir unos milímetros. En algunos casos se puede hacer una liberación mecánica muy suave sin forzar, que nos expondrá un buen plano en la cara posterior. Aparte de ahorrarnos unos minutos de nucleación, nos permite empezar la cirugía directamente sabiendo que tenemos un buen plano que podemos seguir. Si no se puede hacer esta incisión con facilidad, no se debe forzar. Debe continuar la nucleación con láser, sobre todo en próstatas pequeñas. Puede ser difícil y no hay que forzar. No hay que forzar la nucleación mecánica nunca, porque nos llevará al desgarro. Una vez tenemos los dos accesos a la cara posterior derecho e izquierdo, unimos ambas incisiones haciendo un corte por encima del verum montano. Avanzamos hasta el plano que hemos visto antes y tenemos un acceso completo al plano posterior. Luego progresaremos este plano posterior por las caras laterales, avanzando hacia la cara anterior para lograr toda la circunferencia. Cuando llegamos al plano apical anterior, en lugar de seguir el plano capsular, debemos intentar hacer una incisión prácticamente horizontal, sabiendo que nos dejaremos un poco de tejido, pero minimizando el riesgo de lesión del esfínter. Seguir con lo que apetecería, seguir la circunferencia de la próstata, hace que sea mucho más alto el riesgo de lesionarla. Entonces, no vale la pena. Siempre podemos volver a quitar un poco de tejido sobrante, pero nunca podremos volver a colocar un poco de músculo
del esfínter que hemos lesionado. Entonces, avanzar unos milímetros, liberar el esfínter, aumentar la seguridad y luego podemos ir poco a poco corrigiendo este plano para volver a buscar el plano capsular. Ahora otra vez usamos de referencia el plano lateral y vamos progresando, corrigiendo este plano lateral, pero corrigiendo hacia adelante, hacia el cuello. Nunca volvemos atrás y cortamos sobre la mucosa que hemos liberado. Una vez tenemos el acceso al lado izquierdo, hacemos lo mismo por el lado derecho. Corregimos un poco la hemostasia. Aquí vemos la gran ventaja de la muy buena hemostasia que tiene este láser, una excelente hemostasia, y progresaremos poco a poco la cara lateral derecha para progresar hacia el plano anterior. Plano lateral derecho. Cuando llegamos una vez más a la zona apical, volvemos a hacer lo mismo, una incisión prácticamente horizontal, dejando un poco de tejido. Sabiendo que dejamos un poco de tejido es la forma de asegurarnos que no vamos a lesionar el esfínter. Y una maniobra que es un poco difícil aquí es unir la incisión de un lado con el otro. Hay que tener paciencia, hacerlo poco a poco, ir controlando el lado contralateral para saber por dónde tenemos que ir para hacer un solo plano. Perder tiempo aquí en poco a poco llegar a unir los dos planos y tener un solo plano de acceso en la zona apical nos va a hacer ahorrar muchísimo tiempo, porque si vamos rápido por un lado y por el otro y creamos dos planos de acceso, luego vamos a perder mucho tiempo para unirnos. Luego seguimos progresando en los planos laterales, intentando seguir el plano capsular lo mejor posible, dejando trabajar el láser. El Thulium Fiber es un láser de baja energía, tiene 60 watts, entonces tenemos que ser más pacientes con el efecto que tiene. Ahorraremos un poco de tiempo con la buena hemostasia que da, pero no podemos perder la paciencia y forzar la enucleación mecánica, porque en la mayoría de casos no se podrá. Si se puede hacer una enucleación mecánica, no, perfecto. Yo prefiero no hacerla. Facilita mucho la lesión de la cápsula y no tiene, hoy en día con los buenos láseres que disponemos, no tiene mucho sentido, la verdad. Entonces vamos progresando el plano lateral, el plano posterior al plano lateral, del plano lateral al plano anterior, siempre haciendo incisiones amplias. No hay que quedarse en una zona muy pequeña y trabajar en un agujero, aunque a veces apetece porque en ese punto se ve la cápsula muy bien, pero eso nos va a traer problemas después. Hacer incisiones amplias nos va a permitir seguir un plano correcto, corregir las zonas donde no hemos perdido un poco el plano, y liberar una zona va a hacer que se nos muestre mejor la zona siguiente. Aquí vemos que en la cara anterior, que suele pasar, he dejado un poco de tejido y lo estoy corrigiendo al avanzar. Estoy recuperando el plano correcto. También ven que lo que he dejado de tejido son milímetros, cosas que son irrelevantes. Igual se puede corregir fácilmente usando de referencia el plano lateral. Entonces, un plano posterior que hemos accedido muy bien, un plano lateral que se deja enuclear muy correctamente, nos permite progresar hacia el plano anterior, y el plano anterior, una vez lo tenemos corregido, porque hemos cortado por la mitad del plano anterior para conservar el esfínter, una vez lo tenemos corregido, nos va a permitir progresar hacia el cuello. El orden que recomiendo seguir es siempre llegar a la vejiga por el plano anterior. ¿Por qué por el plano anterior? Porque el riesgo de lesionar los meatos es muy muy bajo en la cara anterior. Entonces siempre llegar a la vejiga primero por el plano anterior es más fácil y más seguro. Aquí vemos que le falta un poco de energía láser porque queda la mucosa ya transparente y así todo tarda un poco en romperla del todo. Y una vez hemos accedido al plano anterior, ya estamos dentro de la vejiga, vamos a ampliar esta incisión para marcar el camino que tenemos que seguir por los planos laterales para llegar al cuello. Entonces ampliamos todo lo que podemos en la incisión de la cara anterior. Vamos a hacer una amplia incisión anterior sin pasarnos del límite del cuello. El límite del cuello hay que respetarlo, no hay que abrir el cuello. Y una vez tenemos el acceso a la cara anterior, vamos a seguir progresando con el láser, no con enucleación mecánica fuerte, con el láser y una mínima enucleación mecánica si hace falta. Vamos a seguir enucleando hacia el cuello de la vejiga. Pero ahora ya tenemos más movilidad de la próstata porque la cara anterior está totalmente liberada y además tenemos un punto de referencia en el cuello de la vejiga. Aquí vemos que podemos ir controlando hacia dónde tenemos que llevar nuestra enucleación. Si perdemos un poco el plano, creemos que estamos muy hacia la cápsula, muy hacia el adenoma, sabemos con
el acceso aquí al cuello a donde estamos con mucho mayor facilidad. Hay que liberar totalmente las caras laterales para permitir mayor movilidad de la próstata y que nos permita meter la próstata dentro de la vejiga. El paso final será movilizar el adenoma prostático adentro de la vejiga para que nos tire de la cara posterior y nos permita mostrar y cortar con seguridad la cara posterior. Una vez hemos liberado por completo las caras laterales, como hemos llegado aquí, tenemos que adelgazar mucho la cara posterior. Todas estas adherencias posterolaterales van a impedir que podamos empujar el adenoma dentro de la vejiga. Entonces hay que liberarlas por completo. Aquí estamos corrigiendo un poquito el plano anterior que no era el mejor, pero como tenemos la referencia de la vejiga lo podemos hacer fácilmente. La zona más cerca de la vejiga ya está liberada. Vamos con esta zona más distal y que quede la cara posterior totalmente liberada. Como ven, el láser va haciendo un efecto mecánico. A lo mejor no es un efecto mecánico tan marcado como en el holmium, pero no hay punto de comparación con el thulium jack. Aquí hay un efecto mecánico que permite hacer una enucleación con el láser y no obliga a hacer una enucleación mecánica. Mucha crítica al thulium fiber al principio decía que era obligatorio hacer una enucleación mecánica. No lo es. Hay gente que pone los settings del láser con una frecuencia muy muy alta y en ese caso sí, el thulium fiber con una frecuencia muy muy alta se comporta de forma muy similar al thulium jack, pero ese no es el objetivo. Por eso ponemos la frecuencia en 40 Hz y no en más, porque lo que queremos es un efecto mecánico para hacer una enucleación mecánica, una enucleación con el láser, un efecto mecánico del láser. No vamos a hacer una enucleación mecánica con el receptor, sino vamos a hacer una enucleación con el láser, que esto va a disminuir muchísimo el riesgo de perforación vesical por arrancamiento. Entonces, una vez ya tenemos totalmente liberada la cara posterior, la cara lateral, como es en este caso, vamos a adelgazar lo más que podamos la cara posterior, las adherencias de la cara posterior, sobre todo cerca del cuello. Entonces vamos poco a poco progresando. En este punto ya apetece, además estamos cansados de la cirugía, apetece empujar el adenoma dentro de la vejiga y acabar la cirugía, pero yo no recomiendo hacerlo. He visto más de un arrancamiento de cara posterior que, si tenemos mucha mala suerte y se progresa hasta dentro de la vejiga, puede incluso lesionar el trígono. Y no es una situación que queramos. Hay que ir movilizando el adenoma para que nos permita acceder al plano de enucleación. Hay que irlo movilizando hacia dentro de la vejiga, pero solo movilizando. La enucleación la tenemos que hacer con el láser, el corte. La separación del plano capsular del adenoma debemos hacerla con el láser. Ir progresando poco a poco, cara posterior, si queda alguna adherencia de cara lateral, liberarla. Y la idea es que ir adelgazando estas adherencias lateroposteriores hasta que quede una adherencia muy muy fina en la cara posterior. A medida que el adenoma se vaya volcando cada vez más dentro de la vejiga, se va a mostrar mejor este plano. Y podemos ir controlando, ir haciendo pausas para controlar que realmente no estamos progresando demasiado dentro de la vejiga, que no nos estamos acercando al trígono, que no estamos lesionando los uréteres, que no estamos lesionando los meatos. Ir poco a poco adelgazando, por un lado adelgazando esta zona cerca del cuello y por el otro separando el plano entre cápsula y adenoma en la cara posterior. Ir por el punto que nos sea más fácil. Ir avanzando por una zona. Cuando una zona ya nos fuerza mucho, hacer mucha palanca para mostrar el plano, probablemente sea porque en otro punto nos está tirando la próstata, porque está muy adherida en otro punto y no nos permite progresar más en este otro punto. Entonces hay que movernos, liberar más de otro punto, ganar movilidad de la próstata. La movilidad del adenoma es clave para hacer una enucleación cómoda y segura, y para tener una movilidad hay que liberar de todos los puntos. Por eso lo que decía, hay que hacer incisiones amplias, ir moviéndose por toda la próstata. No podemos hacer una enucleación en un punto desde el ápex hasta la vejiga y luego seguir por otro punto desde el ápex hasta la vejiga, porque la próstata no se va a mover, vamos a ir a ciega, va a ser imposible seguir un plano capsular correcto, muy, muy difícil. Entonces poco a poco, en una zona, luego en otra, incisiones amplias que permitan movilizar la próstata
y permitan que nos vaya mostrando el mismo adenoma prostático, la misma movilidad del adenoma prostático nos vaya mostrando el plano de nucleación. Y sobre todo en este punto, muy poca nucleación mecánica. Así como yo me permito hacer en los primeros pasos un poco de nucleación mecánica en la cara posterior, aquí prácticamente prohibido. Mucha paciencia para evitar daño al trígono y sobre todo al cuello de la vejiga también. Luego viene la hemostasia. Yo suelo perder 5 o 10 minutos en hacer hemostasia. Con el Thulium Fiber se acerca más a los 5 que a los 10. Por dos motivos. Uno, perder 5 minutos en este momento hace que el paciente se vaya muchas veces un día antes a su casa. Por lo menos tengas que evitar lavados manuales, obstrucciones de la sonda. Y dos, probablemente más importante, una buena hemostasia va a permitir una buena morcelación. Va a permitir una morcelación segura. La clave de la morcelación es una buena visibilidad. Hay gente que hace muy poca coagulación porque dice que produce irritación. Yo creo que la diferencia en irritación es muy poca. Si hacemos una coagulación selectiva, aquí podemos comprobar la permeabilidad y la indemnidad de ambos meatos. Estaban lejos del cuello, no era un caso con mucho riesgo de lesión de meatos, y vemos que el adenoma está totalmente liberado y totalmente dentro de la vejiga. Y pasamos a la morcelación. Clave de la morcelación, visibilidad. Y clave de la visibilidad, hemostasia. Aparte de la hemostasia, la posición del morcelador. Poder ver el lobo de Wolf, en este caso, que estamos un morcelador de Wolf, un piraña, hace que tengamos un poco de espacio libre a los lados del adenoma, y este espacio libre nos indica que la vejiga está llena. La vejiga llena hace que el riesgo de lesionar las paredes de la vejiga sea muy bajo. Entonces, ver el lobo implica una mayor seguridad de la morcelación. Una vez terminada la morcelación, vemos que la mucosa, no solo el esfínter, pero también la mucosa que cubre el esfínter está totalmente respetada en este punto. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que la recuperación de la incontinencia sea más rápida, va a ser una menor incontinencia precoz. En esta cirugía el tiempo de nucleación fue de 60 minutos, el tiempo de coagulación de 5 minutos y el tiempo de morcelación de 10 minutos, para un total de 75 minutos. Se mantuvo un lavado vesical por protocolo durante 24 horas y se retiró sonda vesical y el paciente fue dado de alta a las 48 horas. Y el paciente reportó una continencia total a una semana, en la primera semana tras la retirada de la sonda vesical. La anatomía patológica mostró 49 gramos de hiperplasia benigna de próstata, en ausencia de malignidad. A los 3 meses de la cirugía, el paciente había mejorado considerablemente su IPSS, a un total de 2, índice de calidad de vida de 0. El PSA había bajado a 0.7. Y esta es su flujometría. Recordemos la desastrosa flujometría que tenía el paciente antes de la cirugía, y aquí tiene un flujo máximo de 21 y una curva gaussiana. Y ahora compararemos brevemente los láseres más utilizados en HVP. Primero el Thulium Fiber y el Thulium YAG. Aquí vemos claramente la diferencia abismal que hay entre el efecto de ambos láseres. El Thulium YAG lo que hace es carbonizar el tejido, quemarlo. Sí, es verdad que la hemostasia es muy buena, pero el efecto burbuja, el efecto mecánico que tiene en la nucleación es mínimo, y esto nos obliga a hacer una nucleación mecánica. ¿Se puede nuclear con Thulium YAG? Por supuesto, pero las características son muy distintas. Y con el Holmium tenemos el efecto contrario. Aquí el Holmium vemos que la carbonización del tejido es mucho menor, con el Holmium es algo menor. La velocidad de nucleación es mayor, es un láser de mayor potencia. Tenemos láseres de Holmium de hasta 150 watts, aunque rara vez los utilizamos, pero sí que utilizamos 100 watts y esa diferencia se nota. Y por otro lado tenemos la hemostasia. Este es el punto, a lo mejor el punto más débil del Holmium, es que la hemostasia a veces cuesta un poco. Con las nuevas modulaciones de pulso ha mejorado, sobre todo la hemostasia de primer paso, ¿no? El primer contacto con el tejido produce una mejor hemostasia, pero cuando tenemos un vaso sangrante cuesta un poco. Y con el Thulium Fiber esto ha cambiado mucho, o sea, es mucho más rápido el control de una hemostasia con el Thulium Fiber. Las características físicas de este láser hacen que la hemostasia sea mucho mejor. En Fundación Puig-Vert hemos comparado nuestros primeros 10 casos de nucleación con Thulium Fiber, de TUFLEP, con 10 casos de HOLEP realizados al mismo tiempo en próstatas entre 60 y 100 gramos. Observamos que el tiempo de nucleación era algo menor en los casos de HOLEP, pero que el peso de la muestra era algo mayor en los casos de
2-FLIP. Con lo que observábamos una eficiencia de nucleación prácticamente igual entre ambos grupos. Parecería que este efecto de que el Thulium Fiber avanza más lento en próstatas pequeñas no se traduce en una menor eficiencia de nucleación. Esta es una muestra pequeña, evidentemente, no se pueden sacar conclusiones robustas de estas observaciones, pero bueno, es interesante saber que esta fue nuestra experiencia inicial. En próstatas pequeñas no parece que haya demasiada diferencia entre la nucleación con Thulium y con holmium. Muchas gracias por su atención.